¿Cómo fue la vida de Jesucristo? ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿En qué partes del mundo se movió? Este resumen está basado en los registros históricos y los relatos bíblicos. Comencemos. Jesucristo nació en Belén, en Judea, alrededor del año 4 a.C. Su madre era María y su padre adoptivo era José, un carpintero. Según los evangelios, Jesús comenzó a predicar a la edad de 30 años, y se le conoce como el fundador del cristianismo. Durante su vida, Jesús realizó numerosos milagros, como curar a los enfermos y multiplicar los panes y los peces para alimentar a una multitud. También enseñó sobre la compasión, la justicia, el amor y la salvación. Sin embargo, sus enseñanzas y milagros no fueron bien recibidos por las autoridades religiosas y políticas de la época, y finalmente fue condenado a muerte por crucifixión en Jerusalén. Según la creencia cristiana, Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día después de su crucifixión, lo que lo convierte en el Mesías y el Hijo de Dios. Después de su resurrección, se apareció a sus seguidores y luego ascendió al cielo. La vida y enseñanzas de Jesucristo han tenido un impacto profundo en la historia y la cultura occidental. El cristianismo se convirtió en una de las religiones más importantes y extendidas en el mundo, con seguidores que creen en la salvación a través de la fe en Jesús. Además de la Biblia, existen algunos registros históricos que hacen referencia a Jesucristo y su tiempo. Aunque es mayor la cantidad de información que se encuentra en los relatos bíblicos y otros textos cristianos posteriores. A continuación, veremos algunos ejemplos de estos registros históricos aparte de la Biblia. 1. Los escritos de Flavio Josefo, un historiador judío que vivió en el siglo I d.C., incluyen dos referencias a Jesús. En una de ellas, Josefo habla de Jesús como un hombre sabio y virtuoso que hizo milagros y fue condenado a la crucifixión bajo el gobierno de Poncio Pilato. 2. El historiador romano Tácito escribió sobre la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón en el siglo I d.C., y menciona a Cristo como la figura fundadora del movimiento. 3. Los escritos de Plinio el Joven, un gobernador romano del siglo I d.C., mencionan a los cristianos y su adoración a Cristo. 4. Los escritos de Suetonio, otro historiador romano del siglo I d.C., mencionan a un personaje llamado Cristo y su influencia en la comunidad judía. Ahora hablemos de milagros. Es importante tener en cuenta que los milagros de Jesús no solo eran actos de poder sobrenatural, sino que también estaban destinados a demostrar su amor y compasión hacia los necesitados y afligidos. Además, los milagros de Jesús a menudo estaban acompañados de enseñanzas profundas y significativas sobre el amor de Dios y el significado de la vida. Ahora veremos algunos de los milagros más conocidos que se le atribuyen. Jesús convirtió agua en vino en una boda en Caná. Jesús curó a un hombre que estaba poseído por demonios en la sinagoga de Cafarnaúm. Jesús sanó a un hombre que era paralítico y lo hizo caminar. Jesús curó a un hombre que tenía lepra. Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a una multitud de personas. Jesús caminó sobre el agua y calmó una tormenta. Jesús resucitó a Lázaro, que había estado muerto durante 4 días. Jesús curó a un hombre ciego de nacimiento. Jesús sanó a una mujer que había sufrido de hemorragias durante 12 años. Jesús resucitó a la hija de Jairo, un líder religioso. Jesús curó a un hombre que tenía una mano seca. Jesús sanó a un hombre que era sordo y tartamudo. Jesús expulsó a un demonio de una mujer sirofenicia. Jesús curó a 10 leprosos, aunque solo uno de ellos regresó para agradecerle. Jesús resucitó a un joven en la ciudad de Naín. Ahora hablemos acerca de las parábolas de Jesús. Primero entendamos que las parábolas son historias cortas con un mensaje profundo que pueden ser utilizadas para enseñar una lección o verdad espiritual de una manera clara y accesible. Ahora veremos algunas de las parábolas más conocidas que dijo Jesús y dónde encontrarlas en la Biblia. Parábola del sembrador, Mateo 13 versículo 3 al 9, Marcos 4 versículo 3 al 9, Lucas 8 versículo 4 al 8, Parábola de la cizaña, Mateo 13 versículo 24 al 30, Parábola del grano de mostaza, Mateo 13 versículo 31 al 32, Marcos 4 versículo 30 al 32, Lucas 13 versículo 18 al 19, Parábola de la levadura, Mateo 13 versículo 33, Lucas 13 versículo 20 al 21, Parábola del tesoro escondido, Mateo 13 versículo 44, Parábola de la perla de gran precio, Mateo 13 versículo 45 al 46, Parábola de la red, Mateo 13 versículo 47 al 50, Parábola del siervo que no perdonó a su compañero, Mateo 18 versículo 21 al 35, Parábola de los trabajadores de la viña, Mateo 20 versículo 1 al 16, Parábola de los 2 hijos, Mateo 21 versículo 28 al 32, Parábola de las bodas, Mateo 22 versículo 1 al 14, Parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25 versículo 1 al 13, Parábola de los talentos, Mateo 25 versículo 14 al 30, Parábola del buen samaritano, Lucas 10 versículo 25 al 37, Parábola del hijo pródigo, Lucas 15 versículo 11 al 32. Es importante tener en cuenta que esta lista no es exhaustiva, y que hay muchas otras parábolas que Jesús contó en los evangelios. Cada una de estas parábolas es una enseñanza profunda y significativa que tiene aplicaciones espirituales para la vida diaria. Ahora me gustaría, en modo de ejemplo, profundizar en una de estas parábolas. Veamos la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es una de las parábolas más conocidas de Jesús y se encuentra en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Es una parábola que habla sobre la importancia de la disposición del corazón de una persona para recibir la palabra de Dios. Veamos de qué habla la parábola. Un sembrador salió a sembrar semilla. Algunas semillas cayeron junto al camino y las aves se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso donde no tenían mucha tierra y aunque crecieron rápidamente, se secaron por falta de raíces. Otras semillas cayeron entre espinas y éstas las ahogaron. Pero otras cayeron en buena tierra y produjeron mucho fruto.
Cuando los discípulos preguntaron a Jesús qué significaba esta parábola, él les explicó que la semilla representa la palabra de Dios, y que el terreno donde cae la semilla representa los diferentes estados de corazón de las personas que reciben la palabra. La semilla que cayó junto al camino representa a aquellos que escuchan la palabra pero no la entienden y Satanás roba la semilla. La semilla que cayó en terreno pedregoso representa a aquellos que reciben la palabra con gozo pero no tienen raíces, así que cuando llegan las pruebas o las dificultades abandonan la fe. La semilla que cayó entre espinas representa a aquellos que reciben la palabra pero la preocupación por las cosas de este mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra. Por último, la semilla que cayó en buena tierra representa a aquellos que reciben la palabra y la entienden, y esta produce fruto en sus vidas. La enseñanza principal de la parábola del sembrador es que la disposición del corazón de una persona es fundamental para recibir y llevar a la práctica la palabra de Dios. Si nuestro corazón está cerrado, distraído por las preocupaciones del mundo o no está dispuesto a perseverar en la fe a pesar de las dificultades, la palabra de Dios no podrá echar raíces en nuestra vida. Pero si estamos dispuestos a abrir nuestro corazón, a escuchar y entender la palabra de Dios, y a perseverar en la fe, la palabra producirá fruto en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. Para acabar, quisiera honrar la vida de Jesucristo, uno de los personajes más importantes de la historia y cuya influencia ha llegado hasta nuestros días. Su vida, enseñanzas y sacrificio han dejado una huella imborrable en la humanidad y han inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos. Jesús nació hace más de 2000 años en Belén, en una época de opresión y dominación romana sobre el pueblo judío. A pesar de su humilde origen, su vida y enseñanzas impactaron a aquellos que le conocieron y a quienes hoy le siguen. Jesús enseñó el amor a Dios y al prójimo como los dos mandamientos más importantes, y su vida fue un testimonio de cómo vivir en armonía con estos principios. Jesús realizó numerosos milagros, curando a enfermos, devolviendo la vista a los ciegos, sanando a los leprosos y resucitando a los muertos. Pero su mayor milagro fue su propia resurrección, que demostró su divinidad y su poder sobre la muerte. Su mensaje de amor y esperanza sigue resonando en la actualidad, y su legado ha influenciado a muchas personas a lo largo de la historia. Jesús inspiró a líderes como Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr. en su lucha por la justicia y la igualdad, y sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan la verdad y la sabiduría. Hoy, recordamos su vida y su sacrificio en la cruz, donde dio su vida para redimir a la humanidad de sus pecados. Su muerte y resurrección son la base de la fe cristiana y un recordatorio de que el amor y la bondad pueden triunfar sobre el mal y la injusticia. En conclusión, la vida de Jesucristo es una lección de amor, compasión y humildad. Nos enseña a amar a Dios y al prójimo, a perdonar y a vivir en paz. Que su legado nos siga inspirando a todos a vivir con amor y bondad, y que su luz siga iluminando nuestro camino hacia la verdad y la justicia.